Bien, bueno, ¿cómo estamos? Muchas gracias una vez más por estar aquí. Hoy vamos a hablar de interpretación de un test de umbrales y vamos a utilizar dos indicadores, ¿eh? Uno, bueno, pues es muy habitual, que es el pulso, y el otro es el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Vamos a ver, bueno, pues últimamente estoy utilizando este segundo indicador dentro del protocolo del test de umbrales, además del pulso. Hasta ahora está utilizando el pulso, pero además ahora para aquellos que tienen oportunidad de hacer el test de umbrales con el oxígeno muscular de forma presencial, pues estoy cada vez más utilizando este test de umbrales y vemos los dos indicadores, el pulso y el porcentaje de saturación de oxígeno. Vamos a verlo porque es muy interesante. Muchas veces me habéis preguntado, bueno, pues cómo interpretamos un test. Una cosa es hacer un test y a partir de ahí cómo lo interpretamos para sacar nuestros ritmos de entrenamiento, nuestras zonas de entrenamiento. Bien, bueno, vamos primero al iPad. Creo que una vez más es importante explicarlo sobre el iPad y luego vamos a ver un ejemplo real, un ejemplo de un atleta, bueno, pues que corrió de forma exitosa en el Maratón de Valencia y ahora va a correr una segunda vez más, de nuevo en el Maratón de Valencia y bueno, pues queremos mejorar todavía más. Hizo marca personal, 2 horas 33 minutos, en una marca espectacular. Pero bueno, queremos mejorar todavía más y queremos precisar todavía más los ritmos y los entrenamientos. Vamos a ver, pero insisto, primero vamos a definir términos, porque si no, nos perdemos. Entonces, vamos, primero compartimos el iPad. Bien, bueno, aquí lo tenemos. Una vez más, siempre nuestra referencia, siempre es nuestra curva de cómo aumenta los niveles de lactato de forma exponencial con el ritmo. Y a partir de aquí, bueno, pues tenemos el ritmo como intensidad, los niveles de lactato y, por supuesto, también tenemos el pulso. Y ahora, bueno, pues vamos a añadir un indicador más que es el porcentaje de saturación de oxígeno muscular o SMO2. Bien, entonces, básicamente aquí, como todos sabemos, tenemos nuestras tres zonas, ¿eh? Trabajamos sobre un modelo de tres zonas y tenemos una primera zona en donde es una zona de rodaje y donde los niveles de lactato empiezan a aumentar de forma exponencial. Tendríamos unos valores de umbral y finalmente tendríamos una zona de VO2 max o intensidad a consumo máximo de oxígeno. Bien, entonces, aquí una cosa que es importante es, tenemos que tener siempre en mente un concepto que es muy importante en fisiología y es el concepto de homeostasis. Es decir, equilibrio metabólico, equilibrio, vamos a poner aquí. Considero que es fundamental primero explicar esto porque si no, no vamos a entender nada, ¿eh? Entonces, equilibrio metabólico. ¿En qué consiste el equilibrio metabólico? Bueno, pues básicamente en que cuando yo empiezo a unos ritmos de rodaje, veo una sostenibilidad en, insisto, no en los ritmos, no me voy a basar en el indicador externo, me voy a basar en el indicador interno. Un indicador interno es el pulso. ¿Qué es lo que vemos en el pulso? Pues que aquí, cuando empezamos en un ritmo de rodaje, hay una homeostasis, es decir, el pulso no cambia, se mantiene. Si aumento la intensidad, aquí es donde vemos un aumento en el pulso para luego mantenerse. Bien. Sin embargo, es decir, aquí hay una homeostasis, un equilibrio, tanto a ritmos de rodaje como a ritmo de umbral. El pulso se mantiene aquí, por supuesto, más bajo. ¿Por qué? Porque es un ritmo de rodaje, es un ritmo más suave. Aquí más alto, pues un ritmo más intenso, pero en ambos se mantiene un equilibrio. No hay una sostenibilidad y por eso podemos mantener ese ritmo.
el ritmo de rodaje lo podríamos mantener durante más tiempo, aquí podríamos decir horas, mientras que aquí al ritmo de umbral lo podríamos mantener durante minutos, habitualmente en torno a 60 minutos o incluso media maratón, es decir, incluso hasta hora y media como máximo. A partir de aquí, si yo aumento el ritmo, ¿qué es lo que pasa con el pulso? Aumenta, pero ojo, en lugar de mantenerse una homeostasis, lo que hace es aumentar hasta que llega a un pulso máximo. Es decir, hay una homeostasis, un equilibrio del pulso, tanto el ritmo de rodaje como al ritmo de umbral, pero en cuanto que entro, y siempre y cuando mantenga este tiempo, claro, ¿eh? Pero en cuanto que aumento la intensidad y entro en consumo máximo de oxígeno, el pulso se dispara. Y aquí podría mantener este ritmo en minutos, escasos minutos. ¿Bien? Escasos. Por eso no es sostenible, porque no hay una homeostasis. ¿Qué es lo que ocurre con el oxígeno muscular? Pues muy similar. Bien, imaginemos que aquí tenemos el eje del O2 muscular. Aquí tendríamos, imaginemos aquí, en torno al 50% de saturación de oxígeno muscular. Aquí lo que veríamos sería en ritmo de rodaje una homeostasis. Cuando aumentamos el ritmo y entramos en umbral, en lugar de, claro, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular bajaría, pero mantenemos un equilibrio, al igual que ocurriría el pulso. Es decir, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, cuando el pulso aumenta, el SMO2 disminuye. Pero en ambos, tanto ritmo de rodaje como en umbral, hay una homeostasis. Sin embargo, cuando entro, y aquí podríamos decir, por ejemplo, vamos a suponer que es un 38%. Por ejemplo, sin embargo, cuando aumento la intensidad y entro en consumo máximo de oxígeno, el SMO2 disminuye, pero no hay una homeostasis, no hay un equilibrio y podría disminuir pues hasta un 10%, incluso en algunos atletas puede disminuir a un 7, un 6, ¿eh? Pero disminuye, es decir, sigue un patrón contrario al pulso, pero en ambos, dentro de la zona de VO2 max no hay equilibrio, no hay homeostasis y por eso no se puede mantener, mientras que a ritmo de rodaje y a ritmo umbral sí hay un equilibrio, sí hay una homeostasis. Bueno, hasta ahora, hasta hace poco, yo utilizaba el pulso para, en un test de umbrales, determinar las zonas. Bien, y a partir de ahí marcar las zonas de entrenamiento por ritmo como indicador externo y por pulso como indicador interno. Ahora, además del pulso, tengo otro indicador. Claro, el pulso, recordemos que es un indicador interno cardiovascular, mientras que el SMO2 es un indicador interno muscular. Esto es lo interesante. Este indicador nos dice qué es lo que está pasando dentro del músculo. Muy importante, no en el corazón, sino en el músculo que está siendo ejercitado y que genera la contracción muscular y por lo tanto genera ese gesto de carrera. Por eso me gusta tanto este indicador. Bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer un test de umbrales en donde tenemos los dos indicadores, el pulso y el SMO2, ambos internos. Y luego, por supuesto, el ritmo como indicador externo. Recordamos, el ritmo es un indicador externo que realmente es la expresión de los indicadores internos, en este caso SMO2 y pulso. El lactato también es un indicador interno y es lo que nos marca esta curva. Bien, aquí hay una homeostasis, aquí también en cuanto que empieza a ser un poco exponencial, pero aquí enseguida se dispara. Fijaros, ocurre lo mismo. En el lactato también hay una homeostasis y aquí se dispara.
Esta homeostasis dentro de la zona umbral es durante minutos, una hora, hora y media como máximo, ¿eh? En algunos atletas 30 minutos, depende del atleta, depende del entrenado que esté. En rodajes también, pero durante más tiempo, pero en cuanto que entramos a umbral, se dispara. ¿Cuál es el problema del lactato? Que no nos da valores a tiempo real. Es decir, yo no puedo estar entrenando y estar pinchándome continuamente para medir valores de lactato. Luego esto para un test es válido, pero para un entrenamiento es un poco engorroso. Incluso para un test solo tendría tres valores. Un valor aquí, otro valor aquí y otro valor aquí, ¿no? Mientras que el pulso y el SMO2 nos dan un valor en cada instante. Esto es importante. Por eso los indicadores de pulso y el SMO2 son más interesantes que el lactato porque nos dan un valor a tiempo real, en el segundo, y obtenemos un valor en cada segundo. Muy interesante, ¿eh? Bien, a partir de aquí, ¿cómo hacemos un test de umbrales? Bien, vamos a ver un caso real, ¿eh? Entonces, vamos a dejar de compartir aquí pantalla y vamos a ir a test de umbrales. A ver, dejamos de compartir pantalla. Este es un gráfico en donde, claro, aquí tenemos los tres indicadores, ¿no? Tenemos por un lado el SMO2, que está en gris, por otro lado, el ritmo como indicador externo y el pulso. Bien, ¿en qué consiste el test? Consiste en hacer repeticiones de 5 minutos. Descanso un minuto, 5 minutos, descanso un minuto, 5 minutos en progresión. Es decir, en esta atleta en concreto empezó la primera repetición a 5 minutos, la segunda a 4:45, la tercera a 4:30, 4:15, 4:00, 3:45, 3:30 y 3:15. Termina a 3:15. ¿Eh? ¿Qué ocurre con los valores de pulso en rojo? Aquí tenemos los valores. Bien. ¿Qué ocurre con los valores de SOMO2? Aquí lo tenemos en gris. Claro. ¿Cómo interpretamos esto? Hmm, Aquí es donde viene el problema, ¿eh? Tenemos estos datos y a partir de aquí, cuáles son las zonas de entrenamiento? ¿Cuáles son las tres zonas de entrenamiento? ¿Cuál es la zona de umbral? ¿Cuál es la zona de rodaje? ¿Cuál es la zona de intensidad de V2 Max? No es fácil, ¿eh? Estamos jugando con nuestra salud. No me malinterpretéis, pero uno de los objetivos de este canal es transmitir salud a través del entrenamiento. Si entrenamos mal, difícilmente vamos a mejorar nuestra salud, sino todo lo contrario, nos vamos a hacer daño. El entrenamiento es algo muy serio, ¿eh? Lo que hacemos con nuestro cuerpo es algo muy serio. Entonces, claro, tenemos este gráfico y ¿cómo sacamos los umbrales? Bueno, vamos allá. Voy a compartir con vosotros pantalla con el iPad, porque creo que sobre el iPad lo vamos a ver mejor. Bueno, aquí lo tenemos, es este gráfico. Lo pongo en el iPad porque sobre el iPad puedo dibujar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál sería el ritmo de rodaje en base a estos datos de esta atleta? Bueno, pues lo que tenemos que mirar, que buscar es un cambio en homeostasis, un cambio en equilibrio. ¿En qué punto el pulso y el SO2 varían? ¿En qué punto hay una variación? Y yo, con estos datos, el primer punto de rodaje en zona 1 sería lo que he marcado aquí en 4:55 o al 50% de saturación de oxígeno muscular. Sus valores en reposo están en torno por encima, vemos aquí, por encima de 60. Bien, aquí está y yo lo he sacado en este punto. ¿Por qué? Porque es en el primer punto en donde veo un cambio de homeostasis, donde veo que la homeostasis se rompe. Y si yo marco aquí la línea, el primer punto en donde veo un cambio, una ruptura de homeostasis,
sería ese. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vemos cómo cambia. Bien, hay un cambio. Aquí aumenta. Vamos a quitar esto. Entonces, aquí habría un aumento. Luego, ahí es donde yo marcaría el primer punto, que lo denominaría como zona de rodaje. Bien, es decir, lo que está marcado aquí como, vamos a ponerlo en negro, ese valor. Es decir, 50% saturación de oxígeno, la referencia sería para esta atleta, ¿cuál? 143 pulsaciones como máximo en su ritmo de rodaje y a 4,55. A partir de aquí, el otro variable, ¿cuál sería? El otro indicador, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Y lo marco también aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde veo que hay un cambio de tendencia. Luego, tanto el SMO2 como el pulso aquí me coinciden. Bien, aquí ya, claro, aquí ya cambia, porque aquí durante este minuto, vamos a ver, aquí, durante este minuto, este es el minuto de recuperación y estos son los 5 minutos de intervalo. ¿Sí? Perdón, este es un intervalo y este sería el otro intervalo, el segundo. Y aquí está la recuperación entre el primero y segundo intervalo. El segundo intervalo aquí lo marco a 4,55. Bien, ese sería el ritmo de rodaje. Zona 1. Zona 1, 4,55 y 143 pulsaciones por minuto. Bien, es lo que nos marca esto. A partir de aquí, ¿cuál es la zona umbral? ¿Cuál es el umbral? Vale, vamos a verlo sobre otra imagen. Bien, ¿cuál sería la zona de umbral? Vamos a verlo sobre otra imagen. Lo he marcado ahí. ¿Por qué lo he marcado ahí? Lo mismo, porque he visto que ahí hay un cambio de tendencia, un cambio de homeostasis. ¿Por qué? Vale, entonces, si yo aquí cojo la regla de nuevo y lo coloco aquí, fijaros que aquí de nuevo hay un cambio de tendencia y paso el pulso desde aquí, sube, hay una subida. Luego aquí marco este segundo punto, que sería como zona de umbral, que es 3,43 y 168 pulsaciones. Bien, si nos fijamos en el SMO2, ocurre lo mismo. Aquí ha habido un cambio de tendencia. Aquí, me vengo aquí y el cambio de tendencia sería, estoy aquí, aquí sería fijo y a partir de aquí baja, hay una bajada. Y luego vemos cómo sigue bajando, bien, y aquí el pulso sube y sube. ¿Por qué? Porque esto se correspondería con una zona de, aquí vamos a ponerlo en negro, VO2 max, mientras que esta zona es la zona de umbral. ¿Sí? Bien. Luego, básicamente, lo que buscamos son cambios de tendencia. ¿Eh? Aquí hemos marcado uno, el otro lo marcamos aquí de nuevo, como hemos hecho antes. Sería este, en rojo, correspondería al pulso, en donde aquí había un cambio de tendencia. Bien. Y a nivel del SMO2 sería este otro, en donde tenemos este y aquí el cambio de tendencia. Aquí hemos marcado el
ritmo de rodaje, en donde si no recuerdo mal era en torno a 4,54 y 133 pulsaciones, si no recuerdo mal. Bien, a ver, vale, ok. Eso es, 4,55 y 143 pulsaciones. Luego aquí tenemos un cambio, rodaje uno, y aquí tendríamos el otro en zona, lo vamos a marcar aquí de nuevo, aquí en zona de umbral. Y aquí sería el V2 más, ¿por qué? Porque fijaros, aquí no hay homeostasis, ¿eh? Aquí sigue bajando como hemos visto anteriormente. Bueno, vemos que no es fácil, ¿eh? No es fácil interpretar un test de umbrales. Claro, tenemos que haber hecho muchos, tenemos que haber visto muchos, tenemos que tener mucha experiencia y a partir de ahí marcar los ritmos, los pulsos y el porcentaje de saturación de oxígeno muscular y el lactato, si es que también lo medimos. Bueno, espero que os haya gustado. Con esto también, bueno, pues transmitimos que las cosas no son tan sencillas como parecen y que hay que tener mucha experiencia para poder ver las cosas, poder interpretar las cosas y, por supuesto, ponerlas en práctica. Espero que os haya gustado. Una vez más, os agradecería que dierais el like y que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo.